Buenas, de nuevo, crack bursátil. Peter Schiff es un comentarista económico estadounidense, escritor y corredor de bolsa que actualmente trabaja como presidente y propietario de Europacific Capital, una agencia de bolsa de Westport en Connecticut. Schiff es conocido por sus predicciones sobre la economía estadounidense y por acertar con exactitud la crisis económica de 2008. Se convirtió en una figura mediática luego de la publicación de su libro A prueba de crisis, cómo beneficiarse del colapso económico que se avecina, escrito en 2007. Y hace tan solo una semana lanzó esta impactante advertencia sobre toda la crisis bancaria que está ocurriendo en este momento, quiénes son los culpables de este colapso y qué debes hacer con tus ahorros si aún están en una cuenta bancaria. Presta mucha atención. I can reassure the members of the committee that our banking system is sound and that Americans can feel confident that their deposits will be there when they need them. Esto no es así en absoluto. De hecho, ese comentario es tan preciso como sus comentarios anteriores de que la inflación era transitoria, o los comentarios en los días previos a la crisis financiera de 2008, cuando ella y todos los demás en la Reserva Federal decían que no nos preocupáramos por las hipotecas de alto riesgo porque estaban contenidas. Gracias a Janet Yellen en particular por lo que hizo como parte de la Reserva Federal. Sé que mantuvo las tasas de interés en cero durante prácticamente todo su mandato como presidente de la Fed. Esa es la razón por la que tuvimos una burbuja tan grande, esas tasas de interés bajas y la flexibilización cuantitativa. Y ella fue parte de eso. Y por eso ahora todos los bancos están sumergidos bajo el agua con bonos del tesoro a plazo y valores respaldados por hipotecas, por lo que el sistema bancario es un castillo de naipes. No podría ser menos sólido y en parte Janet Yellen tiene la culpa del estado actual de las cosas. Peter expone quiénes son los culpables de la crisis que estamos viviendo y muestra cómo siempre afirman que todo está bien cuando no es así. Pero Schiff relata a continuación cómo se está desarrollando esta crisis bancaria y qué podemos esperar. La economía es literalmente un castillo de naipes, quiero decir, está implosionando. Pero la inflación va a empeorar mucho porque la Fed ya ha vuelto a la flexibilización cuantitativa, lo admitan o no. La forma en la que están rescatando a todos los bancos es imprimiendo dinero nuevo y agregándolo a la economía y asumiendo hipotecas y deuda pública en su hoja de balance ya inflada. Por lo que la hoja de balance de la Reserva Federal va a subir, la oferta de dinero va a subir y eso significa que los precios al consumidor van a subir mucho. Y, de hecho, cuando el presidente Biden está tratando de decirles a todos que no van a tener que pagar los costos del rescate bancario, está mintiendo. Van a pagar el costo a través de precios más altos. Y cuando dice que las cuentas bancarias de todos los estadounidenses son seguras, no es que estén en más peligro que nunca, pero el valor de su cuenta bancaria se verá erosionado debido a la inflación, por lo que incluso si su banco no quiebra y usted no pierde su dinero perderá valor igualmente. Bueno, en primer lugar, la razón por la que el banco quebró fue debido a los bajos tipos de interés y al entorno del QE en el que operó el banco durante una década. Fue la Reserva Federal la que creó todas estas distorsiones por su supresión artificial de los tipos de interés y provocó que las instituciones financieras asumieran un riesgo increíble para obtener un rendimiento. Y también el gobierno de los Estados Unidos, a través de las regulaciones bancarias, en realidad alentaron a estos bancos a través de una contabilidad favorable a acumular bonos del tesoro e hipotecas, porque no tomaron un recorte en esos activos como lo harían con otros activos ni estaban obligados a marcarlos en el mercado. Así que ellos estaban perdiendo valor, fingiendo que no tenían pérdidas, por lo que todo esto fue un subproducto de la mala política monetaria o fiscal. Schiff explica por qué las regulaciones bancarias de la Fed y el gobierno llevaron a las entidades bancarias al límite, suprimiendo primero los tipos de interés, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de estas entidades, ya que los bancos obtienen su beneficio principalmente de los intereses al hacer
hacer préstamos. Y, por otro lado, otras regulaciones favorecieron la acumulación de bonos del tesoro e hipotecas. Y a continuación nos muestra cómo empezó a producirse esta cadena de quiebras bancarias y en qué punto nos encontramos ahora. La criptografía actualmente parecía servir como respuesta a la crisis financiera de 2008 y al miedo de todo ese dinero impreso que generó tanta inflación. Y solo está comenzando. Pero creo que las personas que recurren a Bitcoin y otras criptomonedas como una alternativa a las monedas fiduciarias o como una reserva de valor o una cobertura de inflación se equivocaron. Fueron absorbidos por una burbuja, compraron oro de tontos y creo que se perderá mucho dinero en ese espacio y muchas empresas que operan en cripto y blockchain perderán mucho dinero. Desafortunadamente para Silicon Valley Bank estaban prestando a muchas de esas empresas, así que ese fue el problema con el que se encontraron. Y otros bancos que han otorgado préstamos a empresas relacionadas con la criptografía y otras empresas tecnológicas, en realidad estos préstamos van a salir mal porque estas empresas no tienen ganancias, de hecho tienen enormes pérdidas. Sí, una vez más el gobierno ha cometido otro error en una larga lista de errores. Es debido al gobierno que Silicon Valley Bank estaba en la posición de que esa era la razón por la que poseía tantos bonos del Tesoro de Estados Unidos de bajo rendimiento a largo plazo y valores respaldados por hipotecas. Era porque la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en cero durante tanto tiempo. Y la razón por la que tienen esos activos fue porque los reguladores bancarios empujaron a los bancos a los bonos del Tesoro y a los valores respaldados por hipotecas, porque así obtenían un trato contable favorable, no tenían que aceptar ningún recorte que no quisieran y no tenían que marcarlos en el mercado. Entonces el gobierno creó el problema. Y ahora están creando un problema aún mayor con el rescate, porque esto les costará mucho dinero a los estadounidenses, no porque sus impuestos vayan a aumentar, sino porque la Reserva Federal está financiando este rescate masivo al crear aún más inflación. Y los estadounidenses pagarán por esto en el supermercado, en la estación de servicio y su costo de vida aumentará mucho. Si pensabas que la inflación fue mala el año pasado, estás a punto de obtener un todo mucho peor. Pero pienso que lo más importante para los estadounidenses, yo creo que en última instancia es que el dólar se hundirá. Vamos a tener una crisis monetaria, no solo una crisis financiera, por lo que obtendrá una protección mucho mejor contra la inflación si sus flujos de ingresos provienen del extranjero, porque se les pagará en divisas extranjeras. Y cuando las vuelva a traducir a dólares estadounidenses más débiles, esto significará dividendos aún más altos, y eso ayudará a compensar el aumento del costo de vida que experimentaremos aquí en Estados Unidos como resultado del pasado, presente y el riesgo excesivo alimentado por la impresión de dinero. Y tras estas impactantes declaraciones, Peter Schiff alerta del verdadero riesgo que sufrirá la persona promedio a raíz de la crisis bancaria. Desafortunadamente se va a poner al rojo vivo, ¿sabes? Lo que está pasando ahora mismo en el sistema bancario es una consecuencia directa de una mala política monetaria y fiscal. El gobierno y la Reserva Federal causaron la crisis financiera de 2008. Ellos han causado la gran crisis financiera de 2023. Gracias al gobierno, todo el sistema bancario de los Estados Unidos es un castillo de naipes. La mayoría de los bancos de los Estados Unidos son insolventes. Y debido a que todos serán rescatados por el gobierno de los Estados Unidos, todas las cuentas bancarias serán destruidas por la inflación. La Fed va a imprimir billones de dólares para rescatar a los bancos en el gobierno, y eso significa que cada uno de sus oyentes verá colapsar el valor de sus ahorros a medida que los precios se disparan ahora que la regulación no hizo nada. Sé que trataron de cerrar las puertas del establo mucho después de que los caballos se habían ido. El problema no fue la falta de regulación, fue una cantidad excesiva de regulación que impidió que el libre mercado funcionara. Y había un
tremendo riesgo moral, ya sabes. Y por cierto, en Estados Unidos, las regulaciones bancarias alentaron a los bancos a acumular valores respaldados por hipotecas de deuda pública. Y la Reserva Federal no les dio otra opción al mantener las tasas de interés en cero durante más de una década. Bueno, por supuesto, esto es un rescate masivo. Pero ahora es un riesgo moral mucho mayor que nunca y seguro que el costo del seguro de depósito corre a cargo de los clientes del banco, se transfiere como cualquier otro costo. Pero el verdadero daño es el riesgo moral que provoca, porque a los estadounidenses les importa un bledo el riesgo que corren los bancos. Simplemente ponen su dinero en cualquier lugar porque todo está garantizado por el gobierno. Lo que necesitamos es un mercado libre para garantizar que el sistema bancario sea sólido, pero gracias al gobierno es completamente defectuoso. Como dije, es un castillo de naipes, es un desastre apalancado, todo va a implosionar. Pero lo que va a pasar es que la Reserva Federal va a rescatar todo el sistema y así no vas a perder tu dinero. El banco se va a quedar con tu dinero, pero todo tu dinero va a perder su valor. Entonces puedes sacar tu dinero del banco, pero no vas a poder comprar cualquier cosa. Si la mayoría de la gente no deja mucho dinero en el banco, quiero decir, sáquelo, compre algo de oro, plata, haga algo, pero perderá drásticamente si tiene efectivo, si lo tiene depositado en el banco. No importa si el gobierno lo asegura o no, no te aseguran contra la inflación. De hecho, tienen que crear inflación para rescatar a todos los demás. Pero en este punto, sabes que es demasiado tarde para hacer lo correcto. Quiero decir, deberían haberlo hecho hace 20 años o hace 12 años. No veo ningún precedente en el gobierno de los Estados Unidos haciendo lo correcto. Cada vez que tienen la oportunidad, hacen lo incorrecto. Y eso incluye a la Reserva Federal, por lo que debe protegerse a sí mismo de esta incompetencia. Me refiero a que la mayoría de los estadounidenses van a ser eliminados por la inflación. Ahora el gobierno va a tratar de culpar de la inflación al sector privado, al empresario codicioso que está subiendo sus precios, o intentan culpar a Putin. Pero la única fuente de toda la inflación real es el gobierno de los Estados Unidos. Es el gobierno el que gasta el dinero y la Reserva Federal la que imprime estos déficits masivos que tenemos con Biden. Pero los tuvimos con Trump, los tuvimos con Obama. Todos estos déficits son la fuente de la inflación. No obtienes nada gratis. Todo el gasto del gobierno tiene que ser pagado, y si no lo pagas a través de los impuestos, vas a pagarlo a través de la inflación. Los precios más altos son los impuestos, y toda América ha tenido un gran aumento de impuestos bajo la administración de Biden, lo admitan o no.